Hoy vamos a analizar este podcast a petición de alguien. Como me lo pidió por privado, no voy a dejar su nombre, pero si ella quiere decir quién fue, adelante. Me llegó este libro que vi que se trataba de 528 páginas de contenido científico y teológico, que además tenía que leer en una semana. Me apaniqué, pero nomás empecé como que a agarrar ritmo y ya no me pude despegar. La verdad, qué forma tan amigable de acercar la ciencia a todos aquellos que reprobamos física y biología en prepa. La anfitriona del podcast acepta varias veces que ella no entiende mucho de ciencia, lo que explica varias cosas. Por ejemplo, por qué se dejó encandilar con este libro y las conclusiones que presenta el autor. Por eso es importante prestar atención a las clases de ciencia, no solo para aprender fórmulas y nombres, sino para entender cómo funciona el conocimiento científico, cómo se acumula, cómo se obtiene, cómo se valida y cómo se utiliza para entender realmente el mundo y no ser víctima de charlatanes y vendehumos. Como bien lo indica el título, habla de Dios y de las pruebas de su existencia desde el punto de vista científico. Entonces quiero iniciar preguntándote, ¿por qué crees que es importante reflexionar sobre la existencia de Dios? Es decir, ¿en qué me afecta a mí si Dios existe o si Dios no existe? La pregunta de la existencia de Dios es muy importante para las personas, pero también para las sociedades. Si Dios existe o si Dios no existe, no estamos en el mismo mundo. Si Dios existe y no hay nada más que el universo material, entonces en 100.000 años, de ustedes, de mí, de todo el mundo, no quedará nada. Que hagamos el bien, que hagamos el mal, que la pasemos bien, que suframos, que estemos felices, nada permanece. Es una visión realmente deprimente, desesperante del mundo. Primera falacia. Como esta idea del mundo no me gusta, entonces no puede ser posible. Este tipo de pensamiento está muy relacionado con el egoísmo y el antropocentrismo. No nos gusta sentirnos irrelevantes y efímeros. Pero si existe un Dios al que le importo, que me creó para un propósito, que me guía y que me ofrece vida eterna, entonces ya me siento mejor, por lo que tiene que ser cierto. Sáquense ustedes de esta ecuación. La existencia de Dios no tiene nada que ver con sus miedos, deseos o sensaciones. Entonces, vamos a platicar de estos 4 hechos que son aceptados prácticamente de forma unánime por toda la comunidad científica y que al mismo tiempo eso ha sido un verdadero dolor de cabeza para los materialistas. ¿Y por qué son un dolor de cabeza para los ateos? Empecemos por la primera. El materialismo es una corriente filosófica que sostiene que todo lo que existe es material, es decir, compuesto de materia. Según esta perspectiva, todo fenómeno, incluidos los pensamientos, emociones y la conciencia, se pueden explicar mediante interacciones físicas y químicas. Por lo tanto, es una corriente escéptica y atea. Y no sé por qué parece que esto les molesta, porque para mí tiene todo el sentido del mundo creer solo en aquello que se puede probar, ya sea por observación directa o indirecta. No sé si están familiarizados con la historia de signos X1. Imagina que estás en un parque y ves a tu hija jugar y platicar con alguien, pero tú no puedes ver a esa persona. No sabes si es un amigo imaginario o es una persona que es invisible, pero no te quieres acercar para no espantarla. Sin embargo, por la manera en que interactúan, puedes definir si es más alta o más baja, o si juegan en el sub y baja, podrías definir cuál de las dos tiene más peso. Bueno, algo así pasó con Cygnus X1, una estrella que, de manera inexplicable, parecía estar orbitando sola, emitiendo una radiación rara, y que parecía estar dando vuelta en torno a otra estrella, pero esta otra estrella no se veía. Pero como podíamos ver y medir a Cygnus X1 y su comportamiento con su compañera, se pudo llegar a la conclusión matemática de que era un agujero negro, y que por eso no lo veíamos, y que este era el que estaba emitiendo la radiación. Que algo no se pueda ver no significa que no podamos estudiar sus efectos. Esto incluye la gravedad, el amor, la moral y todo aquello que se utiliza malamente para decir que, de la misma manera que Dios, son invisibles y que, por lo tanto, los dos existen. Al contrario, si Dios existiera, podríamos estudiarlo de manera directa o indirecta, por ejemplo, por sus efectos, como que respondiera mejor a las oraciones de una religión que a la otra, o que su libro sagrado se correspondiera con la realidad, como por ejemplo si la genética avalara que venimos de Adán y Eva, lo cual no es cierto, así que desde aquí podemos descartar al Dios judeocristiano. Claro, la primera prueba para los materialistas es lo que llamamos la termodinámica. Realmente es una imagen muy simple, lo comparamos con un fuego de chimenea y con el fuego de chimenea podemos decir 2 cosas para explicar el proceso de termodinámica. La primera cosa es que en algunas horas la leña se va a convertir en ceniza. Y la segunda cosa es que alguien prende este fuego, porque si este fuego hubiera estado desde hace una eternidad, pues hubiera sido ceniza desde una eternidad y no fuego. En esa idea del principio destroza totalmente la idea del materialismo ateo. Einstein demostró que el espacio-tiempo se compone de espacio, tiempo y materia.
Si tenemos un principio absoluto al tiempo, al espacio y la materia, la causa que produjo eso no puede ser ni material, ni temporal, ni espacial. Necesariamente es trascendental y ha creado todo lo que existe hoy en día. Con la ciencia entendemos y redescubrimos la definición de Dios y de todas las religiones. La termodinámica es la rama de la física que estudia las relaciones entre el calor, la energía y el trabajo. La entendemos, la usamos y la estudiamos en segundo de secundaria. En concreto, lo que se habla en el podcast es de la entropía, es decir, el desorden al que tiende el universo en sistemas cerrados, es decir, que no reciben energía extra y que terminan en una muerte energética. Pero usar estos términos para decir y por tanto Dios existe es sacar una conclusión desligada de la premisa, lo cual es falaz. Que no sepamos qué inició el universo o qué había antes del Big Bang o cómo va a ser la muerte o qué habrá después no significa que exista un Dios creador, solo significa que no sabemos. Y esto se puede considerar una falacia del Dios de los huecos. Es decir, como no sé cómo o por qué ocurre esto, entonces lo hizo Dios. Nos viene diciendo no puede ser el universo. Entonces los ateos están molestos. Ok, pasemos a la segunda de estas 4 evidencias científicas. Ya vimos la primera, que es la termodinámica. La segunda es la expansión del universo, que es el sinónimo del Big Bang, ¿es correcto? Sí y no, porque es mucho más que el Big Bang. El Big Bang es muy fácil de entender para la gente. En algún punto emerge el tiempo, el espacio y la materia. Entonces eso se parece mucho a lo que cuenta la Biblia o a la idea que nos hacemos de un comienzo del universo. De hecho, por Friedman, eso no le puede gustar, por supuesto, a esos regímenes y a los ateos. Porque te vuelve a hablar de un principio, ¿es correcto? Claro, ahí entendieron que si hay un principio significa que hay un Dios. Por supuesto, van a impedir a partir de ese momento a todas las búsquedas sobre el Big Bang. Entonces los van a encerrar en hospitales psiquiátricos, en los gulags, los van a perseguir porque no quieren que empiecen de esa forma. Cuando el Big Bang ya no puede ser puesto en cuestión en cuestiones científicas. Los ateos están muy molestos. Este argumento se repite mucho. Esto no les gusta a los ateos. Esto enoja a los ateos. Vamos por partes. Los ateos no somos un colectivo. Un ateo es alguien que no cree en Dios. Nada más. No nos regimos por reglas, no tenemos mesías, no todos somos iguales. Y no, el Big Bang como origen del universo ni nos enoja ni implica la existencia de Dios. A esto se le conoce como la causa incausada. Este razonamiento viene desde Santo Tomás de Aquino. Si decimos que el universo tiene un principio, significa que alguien lo creó y ese tuvo que ser Dios. Pero entonces, ¿quién creó a Dios? Es más, ¿por qué decimos que el universo tuvo un origen, pero a Dios sí le damos el carácter de eterno? ¿Más o menos entienden por dónde va esta paradoja? La causalidad es una cosa filosófica humana y el universo pudo haberse creado a partir de las leyes de la física sin necesidad de un ente creador inteligente y con intención. Esta necesidad de que sea alguien o algo también es meramente filosófica y no un argumento científico. Vamos a ver la tercera de estas pruebas, que es el ajuste fino del universo. Cuando los eruditos se dan cuenta que el Big Bang sí es una realidad, los científicos van a retomar las ecuaciones y si se dan cuenta que un instante después del Big Bang, la velocidad de expansión del universo no es exactamente del valor que tiene, es imposible que existen átomos o galaxias. Con que se modifique una cosita pequeñitita del orden que tenemos, es suficiente para que tú y yo no estemos aquí. El ajuste fino del universo es la idea de que las condiciones que permiten la vida solo existen cuando ciertas constantes fundamentales tienen valores muy específicos. Si alguna de estas constantes fuera diferente, el universo no sería adecuado para la vida, la materia o las estructuras astronómicas. Es decir, si el electrón fuera diferente, si la velocidad de la luz fuera otra, el universo que conocemos no sería posible. Pero esto puede ser rebatido con varias teorías. Existen muchas teorías científicas que manejan la idea de los multiversos. El principio antrópico dice que observamos el universo así porque estamos aquí para verlo. Y si fuera diferente, los que estuvieran ahí, que serían diferentes a nosotros, dirían exactamente lo mismo. Teorías como la de cuerdas propone que las constantes pueden variar. Y la selección natural cosmológica sugiere que los universos evolucionan como organismos. Y algunos científicos creen que el ajuste fino es una coincidencia estadística. De hecho, esto está muy bien explicado por Javier Santolaya en su entrevista con Mr. Doctor. Lástima que Octavio no lo pudo entender. Y ahí, en esa misma, donde explican esa parte, a mí me sorprendió mucho que hay páginas y páginas con citas
no solamente de Einstein, sino de profesores de física de las universidades más top del mundo, matemáticos, astrónomos, premios Nobel, asegurando que el azar simplemente no es una opción. Que existen científicos creacionistas es cierto, pero porque antes que científicos son humanos y tienen miedos, costumbres y sesgos. Pero que la ciencia acepte la existencia de Dios por estas pruebas es una mentira muy gorda. En el libro hay 100 citas de científicos en contra del ateísmo y que aseguran la existencia de Dios. Pero si yo aquí les pusiera 101 citas de científicos ateos, ¿significa que con eso yo gano? Claro que no, porque no se trata de quién dice qué. Tampoco se trata de qué estudios tiene. Se trata de cómo se sustenta lo que se dice si no estamos cayendo en la falacia de autoridad. Es decir, dar por cierto cualquier cosa que diga alguien nada más porque tiene un doctorado, es un premio Nobel o algo que lo dictamina como muy inteligente. Este razonamiento es absurdo porque intenta probar la existencia de Dios ignorando que esos 100 científicos están creyendo en dioses diferentes. Esta es la mentira que repite el libro muchas veces, que hay pruebas y que los científicos las aceptan, y que solo los necios ateos materialistas enojados siguen negándolo. Pero la realidad es que la comunidad científica no acepta este hecho. El azar no explica nada. El azar puede funcionar una vez, no puede funcionar en todos los ajustes del universo, eso no puede funcionar. El capítulo 13 tiene como 100 citas de científicos, de los 62 premios Nobel y de gente de las universidades más prestigiosas, como lo mencionaba. Cuando uno lee estas citas, una tras otra, es muy impresionante. Eruditos que están totalmente ateos se ven obligados a hablar de Dios. Stephen Hawking es totalmente ateo y ha hablado de Dios toda su vida. ¿Por qué? Es absurdo. Los ateos no creemos en el azar. Y este es el concepto que más se tergiversa en este podcast, aprovechándose de que el público en general no entiende a qué se refiere el azar en estos temas y se van por el ¡uy, qué suerte tuvimos! Y esto es falso. En ciencia, estos términos estadísticos se utilizan para decir que las cosas son como son porque sucedieron una gran cantidad de hechos generadores que a su vez fueron generados por otros factores y que en conjunto no podemos medir, predecir y describir. Como pasa con la evolución, la cual está comprobada, pero solo es una teoría, no porque se tenga duda. Al contrario, tenemos suficientes pruebas para saber que es una verdad. Pero como no tenemos un modelo matemático que la describa, no es una ley. Que no tengamos una respuesta, que no tengamos todos los datos, no significa que Dios exista. Claro, porque mientras existan personas que digan, el Dios en el que yo creo dice que tú estás mal, que tú debes de acatar sus reglas, y yo voy a obligarte a hacerlo, necesitamos cuestionarnos. Se respeta a las personas, no a las creencias. Dar por cierto algo que no tiene sustento, evidencia, solo porque nos gusta pensar que es cierto y nos da cierta tranquilidad, es ser muy simplista. Fíjense, ya vimos 3 de las 4 pruebas de por qué que prueban la existencia de Dios. La primera, la muerte térmica del universo. La segunda, la expansión del universo. La tercera, el ajuste fino del universo. Y la última que vamos a platicar es la biología, que es a este ajuste fino del universo se suma otro ajuste fino, pero del campo biológico. El origen de la vida no solo se puede explicar por la existencia de un Dios. Y en este punto se van a repetir los mismos errores que ya se han visto en los otros 3 puntos. Es que es el azar, es que de la nada no pueden surgir algo, es que la complejidad de la vida. Porque aunque no tengamos todavía una teoría que unifique cómo surgió la vida, sí tenemos ciertas certezas, como la de que hemos evolucionado, de cómo somos producto de fenómenos físicos y químicos, y no de una inteligencia creadora. Nada apunta a esto. Tanto el libro como el autor son francamente tramposos y falaces. Después de esto empieza con teología matemática y se pone a hablar de cómo los hebreos tienen la respuesta correcta porque tienen un libro que los guiaba, porque ellos no tenían esta devoción que tenían otras culturas hacia el sol y a la luna, ellos nada más tenían un Dios y tenían un libro que tenía toda la verdad. Ya saben, ese que empieza con un padre. Ya saben, ese en el que un padre ofrece a sus hijas para que las violen, pero después estas lo emborrachan para acostarse con él y quedar embarazadas, porque ya no quedan más hombres en la tierra. Ay, esa recurrente endogamia del Antiguo Testamento que yo no logro entender. Y este es el libro que tanto defienden. La moraleja de todo esto es, hay que entender la ciencia, hay que prestar atención a nuestras clases de secundaria, a aprender a distinguir falacias y quitarnos del centro del universo.